Hola, buenos días. El día de hoy vamos a demostrar nuestra versión del teorema de Gauss y ver cómo podemos generalizar este teorema para regiones que no sean X, Y, Z simples. Ok, entonces pues antes de empezar vamos a hacer un par de observaciones. Entonces primero supongamos que W es una región X, Y simple, es decir, va a ser puntos de la forma X, Y, Z en R3, tales que el punto X, Y vive en una región D de R2 y la coordenada Z está acotada por dos funciones, phi y psi. Déjenme escribirlo muy para acá. Phi y psi, que en este caso, para poder hablar de planos tangentes, les vamos a pedir que sean de clase C1, ¿sí? Donde phi y psi son de clase C1 y D en R2 le vamos a pedir que sea una región pues de entrada y orden medible, ¿sí? Para poder integrar sobre ella. Pero bueno, ahorita realmente eso no nos interesa mucho, ¿sí? Muy bien. Tenemos esta región y queremos ver quién es el vector ortogonal a la superficie de la región W que apunta hacia afuera, ¿sí? Entonces voy a hacer un esquema, bueno, me voy a considerar un punto X, Y, Z en la frontera de W y este punto va a tener tres opciones. O va a estar en la gráfica de psi, o va a estar en la gráfica de phi, o no, ¿sí? O está en lo que sea que está sucediendo en esta zona. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a hacer un esquema. Supongamos que esta es mi región D, que vive en R2, que está metido en R3. Y luego supongamos que aquí tengo la gráfica de mi función phi. No, sí es la que está arriba. Y abajo tengo la gráfica de la función psi, perdón, de la función phi. Entonces, mi región W, pues es la región que queda determinada por, por estas dos gráficas. Muy bien, entonces voy a separar la frontera de W en tres regiones. Uno va a ser la frontera de W, va a ser S1 unión, déjenme borrarlo, S2 unión S3, donde pues S1 es la gráfica de phi. S2 va a ser la gráfica de psi y S3 va a ser el complemento. Eh, Observen que este S3 puede llegar a ser vacío, eh, que podría ser el caso en el que se en el caso de una esfera, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de psi, aquí tendríamos la gráfica de phi, y entonces una de dos, o decimos S3 es vacío, considerando las gráficas cerradas, o las tomamos abiertas, y S3 sería este disquito, ¿sí? Pero observen que en este caso, al igual que el caso general, el vector normal a la superficie en estos puntos es paralelo al plano XY, ¿sí? En cualquiera de estos es paralelo al plano XY. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector normal en todos los puntos de S3, lo voy a escribir aquí, observación. Entonces, si el punto que yo tomé X, Y, Z vive en S3, entonces el vector normal a la frontera de W en ese punto es paralelo a un a un vector del plano XY. Lo cual quiere decir que
es ortogonal al vector K, ¿sí? El vector con coordenadas 0, 0, 1, que denotamos por K, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dicho vector normal es ortogonal al vector K. Y esto de aquí quiero que lo guarden porque lo vamos a necesitar en la prueba del teorema de Gauss. Bueno, eso es en el caso de que el punto XY viva en esta zona, ¿sí? La zona intermedia. ¿Qué pasa si vive en, ya que empezamos por el último, nos vamos de abajo hacia arriba? Entonces, ¿qué pasa si el punto vive en la gráfica de S2? Perdón, en S2, que es la gráfica de la función psi. Entonces lo voy a poner, observación, si X, Y, Z está en S2, que es la gráfica de la función psi, pues en este caso, como nos interesa el vector normal que apunta hacia afuera de la región W, no sé por qué dibujé este W, voy a borrar esto de acá. Este vector normal es el que tiene la tercera coordenada positiva, ¿sí? Esta tiene que ser mayor que 0. Y ese ya lo sabemos calcular con la parametrización usual que damos de la gráfica de una función. En este caso, el vector normal a la frontera de W, o en este caso precisamente a S2, es el generado por la parametrización usual de S2, es decir, la parametrización como una gráfica de una función. Y este vector tiene coordenadas menos parcial de psi respecto de x, menos parcial de psi respecto de y, coma 1. ¿Sí? Este de aquí es el vector normal, guárdenlo porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí, este es observación A, este va a ser observación B, y nos falta la última. ¿Qué pasa si X, Y, Z vive en la gráfica de phi, que habíamos llamado S1? Entonces, fíjense, en este caso, si nosotros consideramos el vector normal que arroja la parametrización usual de phi, pues va a tener igual que en el caso de la gráfica de psi, va a tener la tercera coordenada igual a 1 y por lo tanto va a apuntar hacia arriba. Y hacia arriba, dado que la gráfica de phi es, digamos, la tapa inferior de mi región W, hacia arriba significa hacia adentro de W. Entonces vamos a escribirlo. En este caso, el vector normal inducido por la parametrización de phi está dado por, por la parametrización de S1, está dado por menos parcial de phi respecto de x, coma, menos parcial de phi respecto de y, coma, 1. Y como el que queremos es justo el que apunta en la dirección contraria, ¿dónde lo dibujé? Ay, dibujé en otro lado, quién sabe qué estaba haciendo. Entonces, este es el usual, pero a nosotros nos importa, no necesitamos el que apunta hacia abajo, pues simplemente multiplicamos por menos. Por lo tanto, el vector que apunta hacia afuera de W será
el vector aquí normal, será el vector, multiplicamos el de arriba por menos y sería parcial de phi respecto de x, parcial de phi respecto de y, coma, menos 1. Y este de aquí es el que necesitamos y a este le ponemos c. Muy bien. Ok, entonces una vez hechas estas observaciones, ya estamos en condiciones de demostrar el teorema de Gauss. Muy bien. Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Teorema de la divergencia de Gauss. Muy bien, entonces consideremos W en R3 una región que sea X, Y, Z simple, ¿sí? De tal manera que las gráficas que componen la frontera de W sean gráficas de funciones de clase C1 no sé suficiente. ¿Sí? Muy bien. Y luego, bueno, de clase C1, ¿no? O C1 por pedazos. Recuerden que donde se peguen las gráficas, por ejemplo, en el caso de un cubo, pues quizás aquí en estas zonas no es suave, pero lo que nos interesa es lo que está pasando en cada una de las tapas, ¿sí? Porque a final de cuentas estas superficies van a ser superficies por pedazos. Entonces integramos pedazo a pedazo. Muy bien. Entonces, tenemos esta región XY simple, cuya frontera se compone por gráficas de funciones de clase C1. Luego, consideramos una función f definida en W, que va a ser un campo vectorial con codominio R3. ¿Sí? Y esta supongamos también que es de clase C1. Y por último, supongamos que la frontera de W más denota, como siempre, la orientación de la frontera de W para la cual el vector normal apunta hacia afuera de W. Y noten que a diferencia del teorema de Stokes, aquí cuando yo hablo de la frontera de W, me estoy refiriendo a la frontera topológica, igual que en el teorema de Green. ¿Sí? O sea, en el teorema de Green y en el teorema de Gauss estamos considerando la frontera topológica. ¿Por qué? Porque aquí W es una región rellenita en R3, al igual que en el caso de Green, la región sobre la cual integrábamos era una región rellenita en R2. ¿Sí? El único que cambia es Stokes, porque ahí es una superficie y ahí tenemos que considerar el borde de la superficie. Muy bien. Entonces, tenemos mi región en R3, tenemos mi función de clase C1 y tengo la orientación positiva de la frontera de W, que es la que el vector normal apunta hacia afuera. Entonces, el teorema de la divergencia dice, pues, que la integral de flujo sobre la frontera de W de este campo vectorial con esta orientación es igual a la integral de volumen de la divergencia. ¿Sí? Y aquí si quieren le pueden poner de X, de Y, de Z o no, como ustedes quieran. Entonces, recuerdo, ya lo había dicho, pero esta integral es una integral de flujo, una integral de superficie, y esta de acá es una integral de volumen, es decir, una de las integrales que aprendimos a calcular al inicio del curso. Muy bien, entonces vamos a demostrar este teorema. Demostración. Muy bien.
Entonces, supongamos que f tiene funciones coordenadas p, la voy a poner así, pi más qj más rk, ¿sí? Donde, pues todas estas funciones, p, q y r, están definidas en w y su codominio en este caso es r, ¿sí? Y además son de clase S1. Entonces, si P es de esta forma, ¿quién es la divergencia? Perdón, si F es de esta forma, ¿quién es la divergencia de F? Pues la divergencia de F va a ser la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y más la parcial de R respecto de Z. Esto quiere decir, lo voy a copiar nada más para no volverlo a escribir. Esto quiere decir que la integral sobre la región W de la divergencia, bueno, esto es una integral triple, si quieren ponerlo como integral triple o con una integral es suficiente. Pues va a ser la integral sobre W de, ya lo había copiado, esta función. ¿Sí? Y observen que esta función es una función escalar. Entonces, esta de aquí es una integral del inicio del curso. Muy bien. Entonces, además, como la integral es aditiva, esto lo podemos separar en la integral de w de la parcial de p respecto de x, más la integral sobre w de la parcial de q respecto de y, más la integral de la parcial de r respecto de z sobre w. Muy bien. Por otro lado, si yo considero la integral de superficie, la integral de flujo, sobre la frontera de W de F, pues esto va a ser igual a la integral sobre esta frontera de la función PI más QJ más RK, ¿sí? Punto DS. Muy bien. Y nuevamente, como esto es aditivo, pues esto va a ser igual a la integral sobre la superficie de W de PI punto ds más la integral de QJ punto ds más la integral, todo esto orientado positivamente, RK punto ds. Entonces, observen que si yo necesito demostrar, mi objetivo es demostrar que estas de aquí son iguales, ¿sí? Que esta es igual a esta de acá. Para ello, yo necesito demostrar que esta es igual a esta de acá. Entonces, basta demostrar que esta parcial respecto de P, si yo la integro sobre W, va a ser igual a integrar esta de aquí. Esta igual a esta y esta igual a esta, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir aquí. Lo que vamos a demostrar es que la integral de W de la parcial de P respecto de X va a ser igual a la integral sobre la frontera de W de la función pi.ds. B, la integral de W de la parcial de Q respecto de Y va a ser igual a la integral sobre la frontera de QJ.ds. Y por último C, que sería la integral sobre W de la parcial de R respecto de Z, va a ser igual a la parcial de la frontera, sobre la frontera de W de RK.ds. Muy bien, entonces yo necesito demostrar estas tres. Ahora, las tres son simétricas y para facilidad basta demostrar una de ellas y las demás se demuestran análogamente. Como si estuviéramos en el salón de clase, les preguntaría cuál quieren que haga. Y seguro me dirían la A. Pero como no estamos en el salón de clase, yo les voy a hacer la C, simplemente porque las observaciones que hice las hice para la C.
Si ustedes quisieran demostrar A o demostrar B, tendrían que sacar observaciones análogas a las que hice al inicio de esta clase para poder demostrar cualquiera de estas dos, pero son completamente análogas, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar C. Entonces, demostraremos C y las otras igualdades se demuestran de manera análoga. Análoga. Muy bien. Entonces, mi objetivo es demostrar esta de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a usar el hecho de que W es X, Y, Z simple. Entonces, en particular, entonces, observación. Como W es X, Y, Z simple, existe una región D en R2 y funciones phi y psi definidas en D con codominio R de clase C1, tales que W son precisamente los puntos X, Y, Z, tales que X, Y está en D y phi de X, Y es menor o igual que Z menor o igual que psi de X, Y. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta descomposición de W. Acuérdense que al ser X, Y, Z simple, también va a existir una región en el plano YZ y dos funciones, tales que los puntos son los X, Y, Z, tales que YZ está en esa región y la coordenada X vive entre las dos funciones. Y lo mismo, van a encontrar una región que vive en el plano XZ y dos funciones definidas en esa región, tales que la coordenada Y vive entre la gráfica de esas dos funciones. Esas otras dos descomposiciones sirven para probar las igualdades A y B, ¿sí? Esta descomposición es la que voy a usar para probar mi igualdad C. Si ustedes quisieran probar estas, así a pato, con todos los detalles, tendrían que usar esas otras dos descomposiciones. Muy bien. Ok, entonces tengo esta región W. Y cuando tengo W de esta manera, pues es muy fácil integrar, bueno, más que muy fácil, al menos podemos usar el teorema de Fubini para integrar una función escalar. Muy bien, entonces esto quiere decir que esta integral, que es la que yo quiero, déjenme copiarla acá. Yo lo que necesito demostrar es esto de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta parte yo la puedo calcular usando esta descomposición de W. ¿De qué manera? Pues esta va a ser la integral sobre la región D de la integral de phi de xy a psi de xy de la parcial de R respecto de Z, primero integrando respecto de Z y luego cierro este respecto de X y respecto de Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observen que aquí tengo, perdón, aquí no es parcial, es gravísimo este error, es parcial respecto de Z, ¿sí? Tal como aquí. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo una parcial respecto de Z y estoy integrando respecto de Z, pues puedo usar el teorema fundamental del cálculo y, perdón, teorema fundamental del cálculo. Esto va a ser igual a la integral de D, ¿qué cosa? Pues R evaluado en puntos X, y pongo el extremo superior, sería psi de XY, menos R en XY, phi
de XY. Y ahora todo esto lo tengo que integrar respecto de X y respecto de Y. Muy bien. Entonces, esta igualdad yo la guardo aquí y le llamo 1 romano. Tengo que ver que esta parte de acá es igual a 1 romano. ¿Sí? Entonces, lo que necesito demostrar es que la integral sobre la frontera de W, orientada con el vector normal hacia afuera, de la función rk.ds es igual a 1 romano. Ese es mi objetivo. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que ver es quién es esta integral. Pasamos de este lado. Entonces, a ver, esta integral, pues vamos a descomponer la frontera de W, se descompone en S1 unión S2 unión S3, donde este S1, al igual que en la observación, va a ser la gráfica de phi, S2 va a ser la gráfica de psi, y S3 es la frontera de W, perdón, aquí es conjuntista, esto es la frontera de W menos S1 unión S2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ya que tenemos esta descomposición, yo tengo que esta integral que quiero calcular va a ser igual a la integral de superficie sobre S1 de rk.ds más la integral sobre S2 de rk.ds más la integral sobre S3 de rk.ds. Muy bien. Donde SI más es la orientación con el vector normal hacia afuera de W. Los cuales ya calculamos, ya sabemos cuál es ese vector normal. Muy bien. Bueno, en este caso de aquí, vamos a empezar por este de aquí. ¿Sí? Entonces, observación. Para todo X, Y, Z en S3, el vector normal a S3 en X, Y, Z es ortogonal al vector K. ¿Sí? Y observen que la función que estamos queriendo integrar, esta de aquí, es una función escalar, la función R, que multiplica al vector K. Entonces, esto quiere decir que dicho vector normal es ortogonal a, a R de X, Y, Z, bueno, que multiplica escalarmente al vector K. Esto quiere decir que esta integral, la integral sobre S3 de la función R, X, Y, Z, K, punto ds, pues, ¿cómo se integra esto? Se parametriza S3, se evalúa R en los puntos de la parametrización y se multiplican por el vector normal. Pero observen que al multiplicar el vector normal en cada uno de estos puntos por este de aquí, pues me va a dar 0 porque son ortogonales. ¿Sí? O sea, el vector normal a la superficie va a ser ortogonal a este de aquí. Si quieren les hago un dibujito. Observen que para esos puntos es como una especie de cilindro. Aquí están los puntos X, Y, Z. Aquí tenemos el vector normal que apunta hacia afuera. Y el vector, la función es una función escalar que multiplica al vector k. Entonces, pues es algo que está apuntando hacia arriba o hacia abajo, no sé. Como sea, al momento de hacer el producto punto, como estos dos son ortogonales, el producto punto es 0, entonces esta integral es igual a la integral sobre S3 más de 0, pues es 0.
¿sí? Entonces, en esta, nosotros queremos calcular esta de aquí, pero ya vimos que esta de aquí es 0, entonces basta calcular cuánto es cada una de estas dos integrales. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver. ¿Cuánto es la integral sobre S1 más de rk.ds? Pues esto va a ser igual a, sabemos cómo se parametriza la superficie, entonces van a ser la integral sobre mi región ¿de qué cosa? De R por x, y, phi de xy por el vector normal que apunta hacia afuera de la región W. Acuérdense que en este caso el vector normal era el que tenía coordenadas parcial de phi respecto de x, parcial de phi respecto de y, menos 1. ¿Por qué? Porque estamos integrando sobre phi, que es la parte inferior de nuestra región, ¿sí? Entonces aquí el vector normal era el que tenía coordenada z negativa. Muy bien. Entonces, perdón, aquí me faltó la K, déjenme copiarlo. Y este, de hecho, no tiene mucho sentido. Lo que tenemos es esta función escalar que multiplica el vector k, y ahora sí, producto punto, esto de acá. Ahora, ¿qué significa eso de aquí? Pues esto, ¿qué va a ser? Va a ser el vector con coordenadas 0, 0, r de xy, phi de xy, que multiplica producto punto a este otro vector, parcial de phi respecto de x, parcial de phi respecto de y, menos 1. Muy bien, y bueno, todo esto lo tenemos que integrar respecto de xy. Muy bien. Entonces, al momento de hacer este producto punto, el 0 con esta parcial se cancela, el 0 con esta parcial se cancela, y lo único que sobrevive es menos la integral sobre d de r de x, y, phi de x, y. Bueno, el menos en realidad si quieren lo dejamos adentro, no importa mucho. Y luego todo esto se tiene que integrar respecto de x y respecto de y. Muy bien. Por otro lado, la integral sobre S2 más de rk.ds, es decir, la integral sobre la gráfica de psi, pues va a ser igual a la integral, parametrizamos psi, pues es la integral sobre d de r evaluado en x, y, psi de xy, que multiplica escalarmente al vector k, producto punto con el vector normal. Y aquí el vector normal es el que apunta hacia arriba, que ya sabemos que tiene coordenadas menos parcial de psi respecto de x, menos parcial de psi respecto de y, 1. Y esto se tiene que integrar respecto de x y respecto de y. Muy bien. Y ahora, ¿esto qué es? Si yo si yo calculo este producto punto, pues primero tengo que ver quién es esto de aquí. Esto de aquí, al igual que en el caso anterior, va a ser el vector con coordenadas 0, 0, r, x, y, psi de xy, y eso se tiene que multiplicar escalarmente por menos la parcial de psi respecto de x, menos la parcial de psi respecto de y, 1, y se integra respecto de x respecto de y. Al momento de hacer este producto punto, observen que este 0 cancela esta parcial, este 0 cancela esta parcial, y solo sobrevive la función r, evaluada en xy, psi de xy. Entonces, esto de aquí es igual a la integral sobre d de r, x, y, psi de xy. Muy bien. Esto quiere decir que la integral sobre toda la frontera de W, con esta orientación de la función rk.ds,
Habíamos dicho, aquí lo teníamos, que era igual a la suma de estas dos, porque la tercera se cancelaba. Entonces, esta integral que queremos calcular es igual a la suma de estas dos. La primera ya sabemos que es la integral de menos, bueno, sobre d de la función menos r evaluado en x, y, phi de xy. La segunda va a ser la integral sobre d de r en x, y, psi de xy. Y como estamos integrando sobre un mismo dominio, podemos meter todo dentro de una sola función. Y esto sería la integral de d de r, x, y, psi de xy, menos r, x, y, phi de xy. Y todo esto se tiene que integrar respecto de x y respecto de y. Y si se fijan, justo esto de aquí es el 1 romano. El 1 romano que teníamos acá. ¿Sí? Queríamos demostrar que esto era igual a esto y ya lo logramos. Pues con esto demostramos esta igualdad y las otras dos se hacen de manera análoga. ¿Sí? Solo que en cada uno de estos casos van a tener que sacar quién es el vector normal a las gráficas correspondientes y usar las descomposiciones correspondientes de la región W. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto queda demostrado el teorema. Hasta acá. Muy bien. Ok. Entonces, ya para terminar, vamos a, el teorema, pues sí es un poco, el teorema que mostramos es un poco restrictivo porque nos está obligando a usarlo únicamente en regiones que son X, Y, Z simple. Pero podemos usar la misma técnica que usamos en el teorema de Green y en el teorema de Stokes para generalizar este teorema a otras superficies que se obtienen a partir de superficies, bueno, de regiones para las cuales ya es válido el teorema de Gauss. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo como una observación. Entonces, igual que en los teoremas de Green y Stokes, el teorema de Gauss se puede generalizar para regiones en R3 que se puedan descomponer en regiones para las cuales sí es válido el teorema de Gauss. Por ejemplo, en regiones X, Y, Z simples. ¿Qué dije? En regiones para las cuales muy bien, entonces hay dos maneras de hacer esta descomposición. Uno es a través de la unión y pues un ejemplo muy sencillo. Estos ejemplos van a ser así muy esquemáticos, ¿sí? No vamos a hacer cuentas. Un ejemplo es, pensemos que W es pues, una región que este es W y es la unión de una región W, debería haber hecho al revés, una región W1, que es esta de aquí, y una región W2, que es esta de acá, para las cuales ya sabemos que es válido,
y se cortan en una parte de la frontera, ¿sí? Digamos, esa parte es una cara, en este caso particular, ¿sí? Entonces aquí tenemos W, habíamos dicho que esta de aquí es W1 y esta de acá es W2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si consideramos W2, solo W2? Observen que en este caso, bueno, vamos a hacer de una vez W2 y W1, nada más que los dibujos separados, pero ya saben que están pegados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos W2 y aquí tenemos W1. Observen que en la cara común, el vector normal que apunta hacia afuera de W2 es el opuesto al vector normal que apunta hacia afuera de W1, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que C es igual a la intersección de la frontera de W1 con la frontera de W2. Entonces, observemos que el vector, el vector normal AC que apunta hacia afuera de W1 es el opuesto al vector normal que apunta hacia afuera de W2. Y el resto de las caras sí mantienen la misma orientación, ¿no? Todas estas caras, cuando las orientamos con el vector normal hacia afuera, pues el vector normal se sigue quedando apuntando hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que, fíjense, la integral de volumen sobre la región W de la divergencia de una función, como es una función escalar, esto va a ser igual a la integral de W1 más la integral sobre W2 de la misma función. Y por el teorema de Gauss, como el teorema de Gauss es válido en W1 y en W2, va a ser igual a la integral sobre la frontera de W1 orientada con el vector normal hacia afuera de la función f más la integral sobre la frontera de W2 de la función. Y ahora, esta de aquí es igual a la integral sobre la frontera de W1 menos la cara común más la integral sobre esa cara común con la orientación correspondiente, ¿sí? Pero, bueno, y de la misma manera, esta de aquí va a ser igual a, lo voy a sumar aquí, la integral sobre la frontera de W2 menos la cara común más la integral sobre la cara común, pero con la orientación contraria. Le voy a poner un menos aquí para denotar eso, ¿sí? Entonces, este y este se cancelan y lo que me queda es simplemente la parte de W1 menos la cara común, la parte de W2, de la frontera de W2 menos la cara común, que en conjunto va a ser la integral sobre la frontera de W, W es la unión de las dos regiones, y ya con esto vemos que en este caso particular de estos dos prismas, el teorema de Gauss sigue siendo válido, ¿sí? Entonces, una manera de extender el teorema es cuando unimos dos regiones para las cuales es válido, y de manera que se pegan en una parte de la frontera y tiene orientación contraria, ¿sí? Entonces, esa parte de la frontera se va a cancelar y lo que queda será pues la frontera del nuevo sólido. El otro ejemplo, y ya con este terminamos, que este ejemplo me interesa mucho porque en su tarea examen va a haber un ejercicio en el cual necesitan usar esta técnica y por lo mismo les voy a poner en el quiz un ejercicio de un ejemplo ya un poco más concreto de lo que vamos a ver aquí. Es el caso en el que tenemos una región
W0, para la cual sabemos que es válido, y adentro viven otras regiones, W1, W2, un tetraedro por ahí. Y todas esas regiones también son regiones para las cuales es válido. Entonces, mi región a considerar va a ser la región W0 menos todos estos de aquí. ¿Sí? Entonces lo voy a poner así. Sean W0, W1 hasta WK regiones en R3 tales que el teorema de Gauss es válido en WI para todo I entre 0 y K. Muy bien. Supongamos que la unión de los WI desde I igual a 1 hasta K vive en el interior de W0. ¿Sí? Entonces W0 es el grandote y dentro colocamos estas otras piezas. ¿Sí? Y supongamos además que la frontera, bueno, que cada uno de los WI intersección WJ es igual al vacío para todo IJ mayores iguales que 1. Es decir, los que están aquí adentro no se intersectan entre sí. Muy bien. Entonces, el sólido que vamos a considerar va a ser W igual al W0, que es el de afuera, menos todos los de adentro. Entonces, imagínense, esto es una especie como de queso gruyère, solo que los hoyos del queso gruyère son justo estas figuras. ¿Sí? Ok. ¿Quién es la superficie de W? ¿Sí? Entonces, observen que la superficie de W, es decir, la frontera de W, pues va a ser la unión de las fronteras desde I igual a 0 hasta acá. ¿Sí? Solo que si nosotros orientamos bueno, a ver, supongamos que frontera de W y más denota a la frontera de W con el vector normal apuntando hacia afuera. De W, perdón, el vector normal a la frontera de WI apuntando hacia afuera de WI. Y supongamos que WI menos denota la frontera con la orientación contraria. Es decir, en este caso el vector normal apunta hacia adentro de WI. Muy bien. Entonces, observen que si nosotros consideramos W, pues si tomamos un punto en la frontera y ese punto vive en la frontera de W0, la orientación positiva de W0, es decir, con el vector normal hacia afuera, me va a dar una orientación positiva para este nuevo sólido W, bueno, para la frontera de este nuevo sólido W. Pero si yo me tomo un punto en la frontera de los hoyos del queso gruyère, si yo tomo la orientación positiva para W2 en este caso el vector va a apuntar hacia adentro de mi región y eso no quiero. ¿Qué hago? Pues entonces considero la orientación contraria y lo apunto hacia adentro del sólido WI. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, lo voy a poner así, observación, si yo quiero orientar positivamente a la frontera de W,
pues esto va a ser igual a la unión de las fronteras de cada uno de estos sólidos. Perdón, lo voy a separar. Va a ser la frontera de W0 con la orientación positiva. Aquí el vector normal apunta hacia afuera. Unión el resto de las fronteras, pero orientadas negativamente, es decir, con el vector hacia adentro de WI. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. O sea, tengo este nuevo sólido, el queso Gruyère. Si yo me paro en un hoyo, el vector normal tiene que apuntar hacia afuera del queso, pero en este caso es hacia adentro del hoyo. Y si yo estoy afuera del queso, pues el vector normal apunta hacia afuera del queso. Muy bien. Entonces, en este caso yo quiero ver que el teorema de Gauss sigue siendo cierto. Entonces, ¿qué hago? Pues, por un lado, si yo quiero integrar sobre la región W la función divergencia, pues esto va a ser igual, por lo que ya sabemos, esto es una integral de las que vimos al inicio del curso, va a ser igual a la integral en W0 menos la integral en la unión de los WIs. Pero como los WI son ajenos, pues esto es igual a la integral de W sobre W0 menos la suma desde i igual a 1 hasta acá de las integrales sobre los WIs. Y ahora, como el teorema de Gauss es válido en cada uno de estos, vamos a aplicar el teorema en cada uno de estos casos. Lo voy a escribir acá. Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre la frontera de W0 de la función f menos la integral desde igual a 1 hasta acá de la integral sobre la frontera de cada uno de los WIs con el vector normal apuntando hacia afuera de f.ds. ¿Por qué hacia afuera? Porque yo aquí estoy aplicándole el teorema de Gauss a cada una de estas expresiones. Entonces me dice, la divergencia sobre WI es igual a la integral sobre la frontera con el vector normal apuntando hacia afuera. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a dejar esto aquí. Y este signo menos que teníamos aquí, lo vamos a meter dentro de cada una de estas, bueno, lo vamos a meter dentro de la suma. Y nosotros sabemos que si consideramos esta orientación, integramos y multiplicamos por menos, es lo mismo que integrar sobre la orientación contraria. Entonces, esto de aquí va a ser igual a la suma desde i igual a 1, perdón, más la suma desde i igual a 1 hasta acá de la integral sobre la frontera de WI con orientación contraria, y ya con eso eliminamos el signo menos que teníamos aquí de f.ds. Y si se fijan, pues lo que estamos haciendo aquí es integrar sobre toda la frontera de nuestra región W. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que la región W, con la orientación que lleva el vector normal hacia afuera, es la frontera de W0, unión, la frontera de los otros, esta con signo positivo y los otros con signo negativo. Pues entonces esto de aquí es igual a la integral sobre la frontera de W de f.ds. Y ya si unimos este final con este inicio, tenemos que el teorema de Gauss es cierto en estos casos. Lo único que hay que tener cuidado es de integrar al igual, se parece mucho al teorema de Green, ¿no? En el teorema de Green, les recuerdo, en el teorema de Green teníamos estas regiones que les llamábamos bonitas, que eran, su frontera era unión de curvas cerradas simples. Había una curva, que era la curva exterior, que esa la orientábamos en sentido levógiro, y todas las otras las orientábamos en sentido dextrógiro. ¿Sí? Pues lo mismo. Ahora tenemos el queso Gruyère, la parte de afuera se orienta con el vector normal hacia afuera y todos los hoyos se orientan con el vector normal hacia adentro. Y se aplica el teorema de Gauss siempre y cuando nosotros sepamos que el teorema de Gauss es válido en los hoyos y en la región de afuera.
Muy bien, pues con esto terminamos el teorema de Gauss y ya solamente nos faltaría algunos teoremas que dejamos pendientes sobre campos conservativos, lo cual nos tomará uno, máximo dos clases. Así que el viernes seguro ya terminamos y con suerte el miércoles acabamos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que vayan muy bien y por aquí me seguirán escuchando una o dos veces más. Hasta luego.